Hoy con el superintendente de sociedades, Francisco Reyes, quien ha tenido que liderar dos procesos bien interesantes desde la institución, desde la Superintendencia de Sociedades, y que tienen que ver mucho con el bolsillo de la gente y con el día a día de la gente. Se trata de los temas de los esquemas multinivel y las famosas libranzas que pues tanto lío han traído a una buena porción de la población. Bienvenido, superintendente, y pues arranquemos con las preguntas. ¿Cómo van estos dos temas en este momento que tanto le interesan a nuestra audiencia? Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a toda la audiencia que los está viendo, que nos está viendo. Y lo primero que hay que decir es que se trata de temas de una gran complejidad. Hemos tenido que trabajar mucho, desarrollar muchos aspectos novedosos, sacar decretos reglamentarios con el apoyo del gobierno, hacer coordinación con otras entidades del Estado, y se trata de ir avanzando y de ir tratando de resolver los asuntos. Esto obviamente no tiene fórmulas mágicas, no tiene remedios inmediatos, definitivos, pero sí de lo que se trata es de hacer todo lo humanamente posible para apoyar a las personas que terminan afectadas en ciertas circunstancias y tratar de actuar lo más rápidamente posible en la medida de las posibilidades que tiene la entidad para resolver estos problemas. Claro. Un primer asunto es, digamos, uno no debiera satanizar ni a los esquemas multinivel ni al negocio de las libranzas per se, digamos, no son fenómenos malos per se. ¿Qué recomendaciones le haría a alguien miremos los dos temas puntuales, multinivel y libranzas? ¿De qué cuidados debe tener para no caer en los malos usos de estos esquemas? Pues empecemos por los multinivel. Multinivel es un sistema totalmente legítimo de ventas en que se establece una estructura realmente piramidal en la cual hay una fuerza de ventas enorme, y esa fuerza de ventas se dedica a comercializar determinados servicios o productos, y como contraprestación por ese trabajo que realizan, pues reciben una remuneración que normalmente es una comisión sobre los valores de venta. Y por supuesto, aquí de lo que se trata es de que se puedan vender esos bienes y esos servicios. Cuando de lo que se trata es de traer un poco de gente y crear simplemente un sistema en el que por traer personas se les paga un dinero, eso totalmente desnaturaliza la actividad de multinivel y se convierte en una actividad de captación ilegal de recursos. En el medio tiene que haber un producto o un servicio que se ofrezca y que se intercambie por un valor. Exactamente, esa es la característica principal. Se trata es de vender un bien o un servicio, y la ley es supremamente clara en eso. Uno vende un servicio como agente de estas entidades de multinivel y recibe una comisión, y esa comisión normalmente está integrada por un porcentaje de las ventas o unos premios o cualquier otro beneficio económico, pero que esté claramente definido en el contrato. Perfecto. En los casos en los que ha tenido que intervenir la superintendencia, ¿qué es lo que ha encontrado que no se puede hacer? Y si nos ayuda con nombres de casos en los que ya se haya resuelto, pues sería muy interesante para Tenemos algunos casos en que se ha tomado la determinación de suspender inmediatamente la actividad. Ya hay por lo menos 2 casos en este año en que se ha tomado esa medida, merced a un decreto reglamentario que le ayudamos a preparar para el gobierno, y lo que encontramos realmente era que no había claridad sobre el esquema de remuneración y que no había claridad sobre la venta de los bienes o de los servicios. En esa medida, pues preferimos ordenar la suspensión mientras se corrigen estas anomalías. ¿Este tipo de empresas puede incurrir en un delito? ¿Una empresa que no haga las cosas como deben hacerse, digamos, y que en últimas esté generando otra clase de esquemas, puede incurrir en un delito? No solamente la empresa puede incurrir en un delito, sino también las personas que se prestan para una operación de captación ilegal de recursos del público. Es decir, si uno se dedica simplemente a captar dinero, no está vendiendo nada, está entregándole sumas de dinero allá a una compañía, se convierte en un partícipe en un delito que se llama captación ilegal de recursos, que puede dar prisión de 10 a 20 años, lo cual es supremamente grave, al margen de las sanciones administrativas que se pueden dar también. Perfecto. Hoy, actualmente, ¿qué tan crítica es la situación? Digamos, ¿hay muchos esquemas de multinivel irregulares o no? ¿Cómo están viendo ustedes ese panorama? Nosotros tenemos un control sobre todas estas entidades, están sometidas a la vigilancia permanente de la superintendencia, y por el momento pues están actuando debidamente en su gran mayoría. Son operaciones completamente legítimas, son lícitas y desde luego útiles también para el sistema económico, porque generan fuentes de ingresos para muchas personas. Entonces yo creo que el problema está controlado, pero sí es muy importante que cualquier persona que tenga una inquietud, una queja, nos la haga saber, porque muchas veces la fuente directa del ciudadano afectado es fundamental para que las autoridades puedan actuar. Si los ciudadanos no denuncian circunstancias irregulares, pues es posible que uno no se entere de lo que está ocurriendo. ¿Con qué canales cuenta el ciudadano para acudir a la Superintendencia de Sociedades y hacer la denuncia? Hay desde la posibilidad de presentarse a la entidad, de llamar por teléfono,
hasta la posibilidad de presentar denuncias. Incluso las denuncias no tienen que ser con cédula de ciudadanía, no pueden ser anónimas, incluso las denuncias, y todo ello se analiza cuidadosamente en la superintendencia, en los mecanismos que nosotros hemos dispuesto. Bueno, vamos con el otro que ha tenido todavía mayores impactos también en el día a día de las personas, porque han sido muchos los recursos que se han visto allí involucrados. Es el caso de las libranzas. Hoy, ¿cuál es la situación con el tema? Bueno, la situación con el tema es que nosotros nos hemos dedicado prácticamente a analizar este asunto con un detalle absoluto. Hemos practicado más de 70 visitas sobre entidades comercializadoras de libranzas. Hemos enviado por lo menos 400 oficios a estas compañías y luego ya hemos hecho unas intervenciones específicas. Sometimos 8 compañías a una situación de control, que es una fiscalización especial. 6 de ellas se llevaron un proceso de reorganización, 4 a un proceso de liquidación judicial, y hay por lo menos 2 entidades que están intervenidas por captación ilegal de recursos del público, de manera que aquí sí tenemos un contexto muchísimo más complejo. Esto tuvo un crecimiento importante a partir de la ley 1527 del 2012 que permitió la comercialización de estos productos. ¿Qué recomendaciones hay que hacerle a la gente para que logre distinguir entre un buen esquema de libranzas, que es absolutamente legítimo y útil para la financiación de la gente que quiere acceder a algún tipo de bien, carros, etcétera, y los que no están bien estructurados? Bueno, nosotros propiciamos también con el apoyo del gobierno la expedición de un decreto en el cual se le exige a la compañía de libranzas suministrarle una información total, completa, sobre el tipo de producto, sobre los riesgos que asume el individuo, sobre la calidad de las libranzas, sobre los incumplimientos previos, sobre los estados financieros, las auditorías. Y en estos temas financieros hay un elemento que es de la esencia, que es la información. Uno no puede, desde luego, aquí comer entero ni creerle a las personas que le venden productos todo lo que digan, sino que tiene que tomar decisiones razonables, porque aquí hay un problema de educación financiera también que es muy importante. Muchas veces nosotros hemos dicho que rendimientos exorbitantes que están muy lejos de los normales del mercado pueden no ser totalmente ilegales, pero sí son sospechosos y pueden dar lugar a situaciones de alto riesgo. Y recordemos que la regla normal en materia de finanzas es que la mayor rentabilidad acarrea normalmente un mayor riesgo. Entonces, cada ciudadano es responsable de tomar sus decisiones, pero el decreto que el gobierno expidió, que reglamenta la ley 1527, le exige a la compañía de libranzas no solamente suministrar una información muy grande, sino además darle copia del pagaré de libranza que está adquiriendo, entre otros datos específicos. Para hacer un poco de pedagogía con el tema de las libranzas, ayudémosle a la gente a entender quiénes son los actores en un negocio de libranzas para ver cómo opera y cómo debiera operar legítimamente dentro de ese esquema. Bueno, la libranza es un esquema bastante complejo porque comienza con un empresario o una compañía que es la empleadora de un individuo, que es un trabajador que se aproxima a una cooperativa, a una sociedad en solicitud de un crédito. Entonces, aquí también hay, el sistema financiero tradicional también tiene este esquema y es, digamos, los grandes bancos del país cuentan con ese sistema de libranza también para ofrecer crédito, ¿no es cierto? Es verdad, y los sistemas de libranza bancarios han funcionado muy adecuadamente según la información del superintendente financiero. Esas tienen una tasa de incumplimiento muy bajita, más o menos del 2.5-3%. Pero una vez que está el trabajador se aproxima a una sociedad, pide un crédito y como contraprestación expide un pagaré, un documento en que se compromete a pagar la suma de dinero y le da una orden a su compañía, a su empleador, para que le descuente de la nómina las cuotas que van a alimentar ese pago. El problema es que ese pagaré, una vez expedido por el trabajador, se convierte en un instrumento negociable. Es un bien que se puede, es un título valor que se puede vender, como quien vende un mueble, quien vende un carro. Y eso fue desarrollado de manera más profunda por una norma recientemente, ¿no es cierto? La ley 1527 del año 2012 fue la que permitió esta comercialización indiscriminada de libranzas. Entonces le permite a unas compañías comercializadoras, que son con las que hemos tenido problemas, que una vez endosados los títulos los coloquen o se los vendan a unos inversionistas indiscriminados, es decir, al público en general. Claro. Entonces ahí ya tenemos una cadena que va desde el empleador, pasa por el trabajador, luego el originador, que es una cooperativa, luego el administrador de la libranza, que es un comercializador, y finalmente el inversionista. Entonces cualquier fisura que se dé en cualquiera de las etapas de esta cadena puede dar lugar desde luego
a un incumplimiento que pone en riesgo la inversión, de manera que hay que tener mucho cuidado y tener claro que aquí hay un riesgo inherente a esta clase de negocios. O sea que ahí también el mensaje es para quienes buscan medios de inversión y encuentran en las libranzas, en títulos de libranza, una opción de encontrar rentabilidad. Ahí me imagino que el mensaje también debe ser el mismo, rentabilidades exageradas, digamos. ¿Qué cuidado debiera tener una persona que quiere invertir en libranzas a la hora de tomar la decisión? Hay que saber que las libranzas bancarias pues, son comercializadas por instituciones sometidas a la vigilancia de la superintendencia financiera. Eso implica pues todos unos controles muy rigurosos sobre patrimonio técnico, sobre solvencia, sobre calidad de los miembros de la junta directiva, sobre verificación de la conducta, de los conflictos de interés. Entonces eso da un grado superior de vigilancia que puede garantizar más la inversión. Las que son extrabancarias, que también son legítimas bajo la ley, pues no tienen ese mismo sistema de vigilancia, porque son emitidas bien por una cooperativa o por una sociedad que no está sometida a la vigilancia permanente de la superintendencia financiera. Bueno, Isabel González pregunta que por qué las multiniveles son legales en todo el mundo y están tan satanizadas en Colombia, si eso es así. No están satanizadas en absoluto, y yo creo que ya lo dije con absoluta claridad. Este es un negocio que crea empleo o crea una fuente de ingreso importante que genera recursos para la economía y que en la medida en que se haga legítimamente pues es bienvenido. El problema es cuando eso se convierte en una operación ilegal de captación de recursos, porque aquí sí no podemos de ninguna manera ceder y no podemos dejar de ser intransigentes, y el anuncio que hemos hecho no de ahora, la superintendencia viene comprometido en esto desde hace años, y es tratar de advertirle a las personas que no incurran en mecanismos de captación ilegal. Claro. Fabián Castillo hace una pregunta que eventualmente usted nos podría ayudar a por lo menos acercarnos a ella, aunque creo que sería más de la superintendencia financiera, y es el modelo de monedas virtuales como Bitcoin es legal en Colombia. ¿Cómo tiene que comportarse un inversionista desde Colombia frente a una opción de inversión como los Bitcoin? Bueno, yo creo que lo que es claro es que la única moneda que tiene curso liberatorio, curso legal en Colombia es el peso colombiano. Cualquier otro instrumento monetario virtual o real pues no es liberatorio en Colombia. De manera que hay que tener también cuidado con esa clase de operaciones, porque a pesar de que, insisto, está por fuera de nuestra competencia pronunciarnos concretamente ya sobre ciertas modalidades de ello, lo que sí es cierto es que el único mecanismo monetario que está totalmente regulado en Colombia es el peso. Claro. Entonces, más allá de eso, estos bitcoins o estas monedas virtuales lo que hacen es que uno paga un dinero y con el dinero virtual puede adquirir ciertos bienes, pero eso no es garantía necesariamente de que el vendedor lo reciba. Claro, y el Bitcoin, distinto a otra clase de divisas, no tiene ningún otro respaldo distinto al de la transacción misma. Digamos. Sí, ahí, si no hay un banco central que lo respalde, no hay una autoridad de vigilancia que esté pendiente. Y aquí vuelve a ser la misma advertencia al público, y es tener cuidado en cualquier operación que no tenga una claridad absoluta. Una pregunta que ya más o menos hemos dado la respuesta, pero vale la pena insistir en ella. Jonathan Parra pregunta, ¿cómo saber si una multinivel es legal y que si ustedes ofrecen alguna lista de multiniveles legales o que no? Sí, por supuesto. A través de cualquiera de los medios que mencionamos se puede acercar a la superintendencia y preguntar si la entidad está cumpliendo con las obligaciones de vigilancia, si está al día en todas sus circunstancias jurídicas para que pueda seguir operando. ¿Y cómo saber si ya sin acudir a la autoridad, el tema es que haya un servicio o un bien siendo transado a través de ella? Pues lo que pasa es que todas esas entidades están vigiladas por la Superintendencia de Sociedades, entonces es bien importante averiguar si están en el listado que nosotros tenemos, si están cumpliendo con las obligaciones para que no haya riesgos después. Perfecto. César Jiménez pregunta, en el caso de las libranzas, si el problema estaba en el originador o en el comercializador. ¿En dónde estaba el problema? Lamentablemente, en algunos de los casos que hemos tenido, el problema está en ambos lados. Está tanto en el originador, que es la cooperativa o la sociedad que inicialmente emite las libranzas, pero también en el comercializador. ¿Por qué? Porque el comercializador, por el propio contrato, normalmente se hace responsable por la totalidad del valor de la libranza. Entonces, si el comercializador no verifica la calidad de los títulos que está vendiendo, su rendimiento, el grado de siniestralidad o incumplimiento,
pues obviamente pone en alto riesgo a los inversionistas también. Yo creo que ya como para ir cerrando, señor superintendente, hay un tema asociado a estas dos formas de negocio, el multinivel y las libranzas. Digo asociado porque se han encontrado relaciones en algunos casos con ellos, y es el tema de las pirámides, que tanto en libranzas como en multinivel uno puede percibir que pueden utilizarse para este tipo de irregularidades. ¿Cómo va el tema de las pirámides en particular y ustedes cómo lo vienen siguiendo? El tema de las pirámides, que es el término popular para referirse a los mecanismos de captación ilegal de recursos del público, existe desde hace décadas en Colombia. Y sigue existiendo, lamentablemente, porque desde que haya alguien incauto que esté dispuesto a poner su dinero en manos de una persona inescrupulosa que le ofrece un rendimiento exorbitante, pues van a seguir existiendo estos avivatos en cualquier parte del país, que además ahora se benefician de los medios virtuales, operan por Facebook, operan por Internet, operan por Skype, operan por todos los mecanismos posibles para tratar de obtener el dinero. No sé si ustedes han visto en Internet que hay los famosos pop-ups, que son unas ventanas emergentes que aparecen y allí les ofrecen a las personas unos rendimientos maravillosos. Esos son pirámides, porque son formas normalmente, no todos, pero son formas de tomar recursos del público y ofrecerles unas ventajas financieras enormes. Por ejemplo, la Superintendencia de Sociedades intervino en unas compañías que presuntamente se dedicaban a vender oro y ofrecían unos rendimientos del 100% en una semana o en un mes. Eso es imposible en la vida real. Perfecto. Superintendente, muchas gracias por su tiempo y esperamos que para toda nuestra audiencia estos temas hayan sido de interés y hayan logrado resolver algunas dudas que se tuvieran sobre estos temas. Una feliz tarde.